Capítulo 77. Hormonas metabólicas tiroideas. La glándula tiroides, situada justo por debajo de la laringe y a ambos lados y por delante de la tráquea, es una de las glándulas endocrinas más grandes, con un peso que oscila entre 15 y 20 gramos en los adultos sanos. El tiroides secreta dos hormonas importantes, la tiroxina y la triiodotironina, conocidas a menudo como T4 y T3, respectivamente. Ambas inducen un notable aumento del metabolismo del organismo. La ausencia completa de secreción tiroidea provoca con frecuencia descensos metabólicos de hasta un 40 a 50% inferiores al valor normal, mientras que la secreción excesiva incrementa el metabolismo en hasta el 60 a 100% por encima de lo normal. La secreción tiroidea está controlada por la tirotropina, TSH, secretada por la adenohipófisis. La glándula tiroides secreta, además, calcitonina, una hormona importante para el metabolismo del calcio que se estudiará con detalle en el capítulo 80. En este capítulo se expondrán la formación y la secreción de las hormonas tiroideas, sus funciones en el esquema metabólico del organismo y la regulación de su secreción. Síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y el 7% restante, a triiodotironina. No obstante, con el tiempo, casi toda la tiroxina se convierte en triiodotironina en los tejidos, por lo que ambas desempeñan funciones importantes. Estas funciones son cualitativamente similares, aunque difieren en la rapidez y la intensidad de la acción. La triiodotironina es unas 4 veces más potente que la tiroxina, si bien se detecta una cantidad mucho menor en la sangre y su duración es más breve. Anatomía fisiológica de la glándula tiroides. Como se muestra en la figura 77A1, la glándula tiroides se compone de un elevado número de folículos cerrados, 100 a 300 m de diámetro, que están repletos de una sustancia secretora denominada coloide y revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan a la luz de los folículos. El componente principal del coloide es una glucoproteína de gran tamaño, la tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción se encuentra en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio folicular para que pueda actuar en el organismo. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula tiroides equivale a unas 5 veces su peso, lo que supone un aporte sanguíneo comparable al de cualquier otra región del organismo, con la posible excepción de la corteza suprarrenal. Figura 77A1. Anatomía y aspecto microscópico de la glándula tiroides, que muestra la secreción de tiroglobulina en los folículos. La glándula tiroides contiene también células C que secretan calcitonina, una hormona que contribuye a la regulación de la concentración plasmática de iones calcio, como se expone en el capítulo 80. El yoduro es necesario para la formación de tiroxina. Para formar una cantidad normal de tiroxina se precisan al año unos 50 miligramos de yodo, ingerido en forma de yoduros, o el equivalente a 1 mg semana. Para impedir la deficiencia de yodo, se añade una parte de yoduro sódico por cada 100.000 partes de cloruro sódico a la sal de mesa común. Destino de los yoduros ingeridos. Los yoduros ingeridos por vía oral se absorben desde el tubo digestivo hasta la sangre de la misma forma que los cloruros. En condiciones normales, la mayor parte se excreta con rapidez por vía renal, pero siempre después de que las células tiroideas hayan retirado selectivamente una quinta parte de la sangre circulante y la hayan empleado en la síntesis de las hormonas tiroideas. Bomba de yoduro, el importador del yoduro de sodio, atrapamiento de yoduro, la primera etapa de la formación de las hormonas tiroideas, ilustrada en la figura 77A2, consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta las células y los folículos de la glándula tiroides. La membrana basal de estas células posee la capacidad específica de bombear de forma activa el yoduro al interior celular. Este bombeo se consigue mediante la acción de un importador del yoduro de sodio, que cotransporta el ion yoduro a lo largo de 2 iones sodio a través de la membrana basolateral, plasma, a la célula. La energía para el transporte del yoduro en contra de un gradiente de concentración proviene de la bomba de sodio-potasio adenosina trifosfatasa, AT-PASA, que bombea sodio al exterior de la célula, con lo que establece una baja concentración de sodio intracelular y un gradiente para facilitar la difusión de sodio en la célula.
Figura 77A2 Mecanismos de las células tiroideas para el transporte de yodo, la formación de tiroxina y de triyodotironina y la liberación de estas hacia la sangre. DIT, diyodotirosina, I, ion yoduro, I2, yodo, MIT, monoyodotirosina, NIS, sin portador de yoduro de sodio, retículo endoplásmico, RT3, triyodotironina inversa, T3, triyodotironina, T4, tiroxina, TG, tiroglobulina. El proceso de concentración de yoduro en la célula se denomina atrapamiento de yoduro. En una glándula normal, la bomba de yoduro concentra esta sustancia hasta que su concentración supera en 30 veces la de la sangre. Cuando la glándula tiroides alcanza su máxima actividad, la relación entre ambas concentraciones puede elevarse hasta 250 veces. El atrapamiento de yoduro por la glándula tiroides depende de diversos factores, el más importante de los cuales es la concentración de TSH. Esta hormona estimula la actividad de la bomba de yoduro en las células tiroideas, mientras que la hipofisectomía la disminuye. El yoduro es transportado fuera de las células tiroideas a través de la membrana apical hacia el folículo por una molécula de contratransporte de cloruro yoduro denominada pendrina. Las células epiteliales tiroideas secretan también en el folículo tiroglobulina que contiene aminoácidos de tirosina a los que se unirá el yodo, tal como se expone en el siguiente apartado. Tiroglobulina y química de la formación de tiroxina y triyodotironina. Formación y secreción de tiroglobulina por las células tiroideas. Las células tiroideas constituyen un ejemplo típico de células glandulares secretoras de proteínas, como demuestra la figura 77A2. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos una gran molécula glucoproteica denominada tiroglobulina, con un peso molecular aproximado de 335.000. Cada molécula de tiroglobulina contiene unas 70 moléculas del aminoácido tirosina, que es el sustrato principal que se combina con el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Así pues, las hormonas tiroideas se forman dentro de la molécula de tiroglobulina. Es decir, la tiroxina y la triyodotironina formadas a partir de los aminoácidos tirosina constituyen una parte de la molécula de tiroglobulina durante la síntesis de las hormonas tiroideas y también después, cuando se almacenan en el coloide de los folículos. Oxidación del ion yoduro. El primer paso crítico para la formación de las hormonas tiroideas consiste en la conversión de los iones yoduro en una forma oxidada del yodo, bien en yodo naciente, I0, bien en I3, que luego puede combinarse directamente con el aminoácido tirosina. La oxidación del yodo depende de la enzima peroxidasa y superóxido de hidrógeno acompañante, que constituyen un potente sistema capaz de oxidar los yoduros. La peroxidasa se encuentra en la membrana apical de la célula o unida a ella, proporcionando así el yodo oxidado justo en el lugar de la célula donde la molécula de tiroglobulina abandona el aparato de Golgi y atraviesa la membrana celular hasta el coloide almacenado en la glándula tiroides. Cuando el sistema de la peroxidasa se bloquea o en los casos de ausencia congénita, la velocidad de formación de hormonas tiroideas disminuye hasta cero. Yodación de la tirosina y formación de las hormonas tiroideas. Organificación de la tiroglobulina. La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de organificación de la tiroglobulina. El yodo oxidado, incluso en forma molecular, se une directamente, aunque con lentitud, al aminoácido tirosina. No obstante, en las células tiroideas el yodo oxidado se asocia a la enzima tiroidea peroxidasa, VFIG77A2, que hace que el proceso tenga lugar en segundos o minutos. Por consiguiente, a medida que la tiroglobulina se libera del aparato de Golgi o se secreta al folículo a través de la membrana apical de la célula, el yodo se fija alrededor de la sexta parte de las tirosinas contenidas en la molécula de tiroglobulina. En la figura 77A3 se muestran las etapas sucesivas de la yodación de la tirosina y la formación final de las dos hormonas tiroideas básicas, la tiroxina y la triyodotironina. La tirosina se yoda primero a monoyodotirosina y después a diyodotirosina. A continuación, en los siguientes minutos, horas o incluso días, números crecientes de residuos de yodotirosina se acoplan entre sí. Figura 77A3 Química de la formación de tiroxina y triyodotironina. El principal producto hormonal de la reacción de acoplamiento es la molécula tiroxina, T4, que se forma cuando se unen dos moléculas de diyodotirosina,
la tirosina forma parte aún de la molécula de tiroglobulina. En otras ocasiones, una molécula de monoyodotirosina se une con una de diyodotirosina para formar triyodotironina, T3, que representa alrededor de la 15ª parte del total final de hormonas. Se forman pequeñas cantidades de T3 inversa, RT3, mediante acoplamiento de diyodotirosina con monoyodotirosina, aunque la RT3 no parece tener importancia funcional en los seres humanos. Almacenamiento de la tiroglobulina. La glándula tiroides es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona. Una vez finalizada la síntesis de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triyodotironina. De esta forma, los folículos pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante 2 o 3 meses. Por consiguiente, cuando cesa la síntesis de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia tardan varios meses en aparecer. Liberación de tiroxina y triyodotironina del tiroides. La mayor parte de la tiroglobulina no se libera a la sangre circulante, sino que es preciso que la tiroxina y triyodotironina se escindan de la molécula de tiroglobulina. A continuación, ambas se secretan en forma libre. Este proceso tiene lugar por el siguiente mecanismo. La superficie apical de las células tiroideas emite extensiones en forma de pseudópodos que rodean a pequeñas porciones del coloide, constituyendo vesículas de pinocitosis, que alcanzan la punta de la célula tiroidea. A continuación, los lisosomas del citoplasma celular se funden de inmediato con estas vesículas y forman otras vesículas digestivas que contienen enzimas procedentes de los lisosomas mezcladas con el coloide. Varias enzimas proteinasas digieren las moléculas de tiroglobulina, y liberan la tiroxina y la triyodotironina, que se difunden entonces a través de la base de la célula tiroidea, hacia los capilares circundantes, y de este modo pasan a la sangre. Parte de la tiroglobulina del coloide entra en la célula tiroidea por endocitosis después de su unión a la megalina, una proteína situada en la membrana luminal de las células. A continuación, el complejo megalina-tiroglobulina es transportado a través de la célula por transitosis hasta la membrana basolateral, donde una parte de la megalina permanece unida a la tiroglobulina y es liberada en la sangre capilar. Alrededor de las 3/4 partes de la tirosina yodada en la tiroglobulina nunca se convierten en hormona tiroidea, sino que permanecen como monoyodotirosina y diyodotirosina. Durante la digestión de la molécula de tiroglobulina que da lugar a la liberación de tiroxina y triyodotironina, estas tiroxinas yodadas también se liberan de las moléculas de tiroglobulina. Sin embargo, no se secretan hacia la sangre, sino que el yodo que contienen se separa por acción de una enzima desyodasa, que recupera todo este yodo para que la glándula lo recicle y forme nuevas hormonas tiroideas. En la ausencia congénita de esta enzima desyodasa, muchos de los afectados sufren un déficit de yodo que se debe al fracaso de este proceso de reciclaje. Secreción diaria de tiroxina y de triyodotironina en condiciones normales. Alrededor del 93% de la hormona tiroidea liberada por la glándula tiroides corresponde a tiroxina y solo el 7% es triyodotironina. No obstante, en los días siguientes, la mitad de la tiroxina se desyoda con lentitud y forma más triyodotironina. Por consiguiente, la hormona liberada en última instancia a los tejidos y empleada por ellos es sobre todo la triyodotironina y, en concreto, se generan unos 35 g de triyodotironina diarios. Transporte de tiroxina y triyodotironina a los tejidos. La tiroxina y la triyodotironina están unidas a proteínas plasmáticas cuando acceden a la sangre. Más del 99% de la tiroxina y la triyodotironina se combina de inmediato con diversas proteínas plasmáticas, todas ellas sintetizadas por el hígado. Estas proteínas son, ante todo, la globulina fijadora de la tiroxina y, en menor medida, la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina. La tiroxina y la triyodotironina se liberan lentamente a las células de los tejidos debido a la gran afinidad de las proteínas de unión plasmáticas por las hormonas tiroideas. Estas sustancias, en concreto la tiroxina, se liberan con lentitud a las células de los tejidos. La mitad de la tiroxina presente en la sangre se libera a las células de los tejidos cada 6 días aproximadamente, mientras que la mitad de la triyodotironina, dada su menor afinidad, tarda un día en llegar a las células. Al entrar en las células, la tiroxina y la triyodotironina se unen de nuevo a las proteínas intracelulares,
aunque la tiroxina lo hace con mayor fuerza que la triiodotironina. Por consiguiente, vuelven a almacenarse, aunque esta vez en las propias células diana, y se utilizan con lentitud a lo largo de periodos de días o semanas. Comienzo lento y acción prolongada de las hormonas tiroideas. Cuando se inyecta una cantidad elevada de tiroxina a una persona, no se percibe ningún efecto sobre el metabolismo durante 2 o 3 días, lo que demuestra la existencia de un periodo prolongado de latencia que precede a la actividad de la tiroxina. Cuando esta actividad comienza, luego aumenta de forma progresiva y alcanza su máximo valor en 10 a 12 días, como se ilustra en la figura 77A4, para descender después, con una semivida de unos 15 días. Parte de la actividad persiste entre 6 semanas y 2 meses. Figura 77A4. Efecto prolongado aproximado de una sola dosis alta de tiroxina sobre el metabolismo basal. Las acciones de la triiodotironina tienen lugar con una rapidez hasta 4 veces mayor que las de la tiroxina, el periodo de latencia se acorta hasta 6 a 12 h y la actividad celular máxima se alcanza en 2 o 3 días. Es probable que gran parte de la latencia y el periodo prolongado de acción de estas hormonas obedezca a su unión con las proteínas del plasma y de las células de los tejidos y a su lenta liberación. No obstante, como se verá más adelante, parte de este periodo de latencia se debe asimismo al modo en que estas hormonas llevan a cabo sus funciones en las células. Funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes. El efecto general de las hormonas tiroideas consiste en la activación de la transcripción nuclear de un gran número de genes, Fig 77A5. Por consiguiente, en casi todas las células del organismo se sintetiza una elevada proporción de enzimas proteicas, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y otras sustancias. El resultado neto es un aumento generalizado de la actividad funcional de todo el organismo. Figura 77A5. Activación de las células efectoras por la hormona tiroidea. La tiroxina, T4, y la triiodotironina, T3, entran en la membrana celular a través de un proceso de transporte dependiente del trifosfato de adenosina mediado por un vehículo. Gran parte de la T4 pierde yodo y forma T3, que actúa sobre el receptor de hormona tiroidea, uniéndose en forma de heterodímero a un receptor para el retinoide del elemento de respuesta a la hormona tiroidea del gen. Esta acción induce el aumento o la disminución de la transcripción de genes que rigen la formación de proteínas, que es la respuesta de la célula a la hormona tiroidea. Se muestran las acciones de la hormona tiroidea sobre las células de distintos sistemas. ARNM, ácido ribonucleico mensajero, MB, metabolismo basal, sodio y KIAT-pasa, sodio-potasio adenosina trifosfatasa, SNC, sistema nervioso central. Casi toda la tiroxina secretada por el tiroides se convierte en triiodotironina antes de actuar sobre los genes e incrementar la transcripción genética. Gran parte de la tiroxina liberada pierde un yoduro y se forma triiodotironina. Los receptores intracelulares de hormona tiroidea poseen una gran afinidad por la triiodotironina. Por consiguiente, alrededor del 90% de las moléculas de hormona tiroidea que se unen a los receptores es triiodotironina. Las hormonas tiroideas activan receptores nucleares. Los receptores de hormona tiroidea se encuentran unidos a las cadenas genéticas de ADN o junto a ellas. El receptor suele formar un heterodímero con el receptor retinoide X, RXR, en los elementos específicos de respuesta a la hormona tiroidea del ADN. Después de unirse a esta hormona, los receptores se activan e inician el proceso de transcripción. A continuación, se forma una cantidad elevada de ARN mensajero de distintos tipos, seguido en unos minutos u horas de la traducción del ARN en los ribosomas citoplásmicos, para formar cientos de proteínas intracelulares nuevas. No obstante, no todas las proteínas aumentan en un porcentaje similar, algunas lo hacen solo en escasa medida y otras llegan a incrementarse hasta 6 veces. Se cree que casi todas las acciones de la hormona tiroidea son consecuencia de las funciones enzimáticas y de otros tipos de acciones de estas nuevas proteínas. Las hormonas tiroideas parecen tener también efectos celulares no genómicos que son independientes de sus efectos en la transcripción génica. Por ejemplo, algunos efectos de las hormonas tiroideas tienen lugar en cuestión de minutos, con demasiada rapidez para poder explicarse por los cambios en la síntesis proteica,
y no se ven afectados por inhibidores de transcripción y traducción génica. Estas acciones se han descrito en varios tejidos, entre ellos el cardíaco y el hipofisario, así como en el tejido adiposo. Los sitios de acción de la hormona tiroidea no genómica parecen ser la membrana plasmática, el citoplasma y tal vez algunos orgánulos celulares como las mitocondrias. Algunas de las acciones no genómicas de la hormona tiroidea son la regulación de los canales iónicos y la fosforilación oxidativa y aparentemente implican la activación de mensajeros secundarios intracelulares como monofosfato de adenosina cíclico, AMPC, o cascadas de señalización de proteína sinasa. Las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica celular. Las hormonas tiroideas incrementan las actividades metabólicas de casi todos los tejidos del organismo. El metabolismo basal se incrementa entre el 60 y el 100% por encima de su valor normal cuando las concentraciones hormonales son altas. La velocidad de utilización de los alimentos como fuente de energía se encuentra muy acelerada. Aunque la síntesis de proteínas aumenta, también lo hace el catabolismo proteico. La velocidad de crecimiento de las personas jóvenes experimenta una gran aceleración. Los procesos mentales se estimulan y las actividades de las demás glándulas endocrinas se potencian. Las hormonas tiroideas incrementan el número y la actividad de las mitocondrias si se administra tiroxina o triiodotironina a un animal. Las mitocondrias de casi todas las células de su organismo aumentarán de número y de tamaño. Es más, la superficie total de la membrana de las mitocondrias se incrementará de forma casi proporcional al aumento del metabolismo de todo el animal. Así pues, una de las funciones principales de la tiroxina podría consistir, simplemente, en multiplicar el número y la actividad de las mitocondrias, que a su vez inducirían la formación de trifosfato de adenosina, que estimula la función celular. Sin embargo, este incremento del número y de la actividad de las mitocondrias podría ser el resultado, además de la causa, de la mayor actividad de las células. Las hormonas tiroideas facilitan el transporte activo de iones a través de la membrana celular. Una de las enzimas que aumentan en respuesta a la hormona tiroidea es la sodio-IKIATPasa. A su vez, este aumento de la actividad potencia el transporte de los iones sodio y potasio a través de la membrana celular de determinados tejidos. Este proceso requiere energía e incrementa la cantidad de calor producida por el organismo, por lo que se ha propuesto que quizá constituya uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea eleva el metabolismo. De hecho, la hormona tiroidea hace asimismo que las membranas de casi todas las células pierdan iones sodio, con lo que se activa el bombeo de sodio y se acrecienta aún más la producción de calor. Efecto de las hormonas tiroideas sobre el crecimiento. La hormona tiroidea ejerce efectos generales y específicos sobre el crecimiento. Por ejemplo, se sabe desde hace bastante tiempo que la hormona tiroidea es esencial para la metamorfosis del renacuajo en rana. En la especie humana, el efecto de la hormona tiroidea sobre el crecimiento se manifiesta sobre todo en los niños en edad de desarrollo. En los niños hipotiroideos, la velocidad de crecimiento es mucho más lenta, mientras que los hipertiroideos a menudo experimentan un crecimiento esquelético excesivo, por lo que son bastante más altos de lo que les correspondería según su edad. No obstante, los huesos también maduran con mayor rapidez y las epífisis se cierran a una edad temprana, por lo que el crecimiento resulta más breve y la estatura final en la edad adulta puede ser, en realidad, menor. Un efecto importante de la hormona tiroidea consiste en el estímulo del crecimiento y del desarrollo del cerebro durante la vida fetal y en los primeros años de vida postnatal. Si el feto no posee cantidades suficientes de hormona tiroidea, el crecimiento y la maduración del cerebro antes y después del nacimiento se retrasarán y su tamaño será más pequeño de lo normal. Si no se aplica un tratamiento tiroideo específico en los primeros días o semanas de la vida, el niño que carece de glándula tiroides presentará un retraso mental permanente. Este aspecto se expone con mayor detalle más adelante en este capítulo. Efectos de las hormonas tiroideas sobre funciones corporales específicas. Estimulación del metabolismo de los hidratos de carbono. La hormona tiroidea estimula casi todas las fases del metabolismo de los hidratos de carbono, entre ellos, la rápida captación de glucosa por las células, el aumento de la glucólisis, el incremento de la gluconeogenia, una mayor absorción en el tubo digestivo e incluso una mayor secreción de insulina, con sus efectos secundarios sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Toda esta actividad obedece,
probablemente, a la expansión general de las enzimas metabólicas celulares producida por la hormona tiroidea. Estimulación del metabolismo de los lípidos. La hormona tiroidea también potencia casi todos los aspectos del metabolismo de los lípidos. En concreto, los lípidos se movilizan con rapidez del tejido adiposo, lo que disminuye los depósitos de grasas del organismo en mayor medida que en casi todos los demás tejidos. La movilización de los lípidos del tejido adiposo incrementa asimismo la concentración plasmática de ácidos grasos libres y acelera considerablemente su oxidación por las células. Efectos sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos. El incremento de hormona tiroidea induce un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque eleva los ácidos grasos libres. Por el contrario, la disminución de la secreción tiroidea aumenta en gran medida la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos y casi siempre origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. El gran aumento del colesterol plasmático circulante observado en el hipotiroidismo prolongado se asocia a menudo a una arterioesclerosis grave, estudiada en el capítulo 69. Uno de los mecanismos mediante los cuales la hormona tiroidea reduce la concentración plasmática de colesterol consiste en el notable aumento de la secreción de colesterol hacia la bilis y su pérdida consiguiente por las heces. Un mecanismo que quizá explique la mayor secreción de colesterol es el siguiente: la hormona tiroidea induce un número elevado de receptores de lipoproteínas de baja densidad en las células hepáticas, lo que determina su rápida eliminación del plasma por el hígado y la secreción subsiguiente de colesterol en estas lipoproteínas por las células hepáticas. Mayor necesidad de vitaminas. Dado que la hormona tiroidea incrementa la cantidad de numerosas enzimas corporales y que las vitaminas suponen una parte esencial de algunas enzimas o coenzimas, la hormona tiroidea aumenta las necesidades de vitaminas. Por consiguiente, a veces aparece un déficit vitamínico cuando se secreta una cantidad excesiva de hormona tiroidea, salvo que el organismo disponga al mismo tiempo de mayor cantidad de vitaminas. Aumento del metabolismo basal. La hormona tiroidea aumenta el metabolismo de casi todas las células del organismo, por lo que, en cantidades excesivas, tiende a elevar el metabolismo basal hasta un 60 a un 100% por encima de las cifras normales. Por el contrario, cuando no se produce hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. En la figura 77A6 se ilustra la relación aproximada entre el aporte diario de hormona tiroidea y el metabolismo basal. Se precisa una enorme cantidad de hormona para inducir un metabolismo basal muy elevado. Figura 77A6 relación aproximada entre la secreción diaria de hormona tiroidea, T4 y T3, y el cambio porcentual en el metabolismo basal, en comparación con la normalidad. Disminución del peso corporal. Los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea casi siempre producen adelgazamiento, mientras que su disminución marcada se asocia en la mayoría de los casos a una ganancia ponderal. Sin embargo, no siempre se producen estos efectos, ya que la hormona tiroidea también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico. Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco. El aumento del metabolismo en los tejidos acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los tejidos orgánicos, elevando así el flujo sanguíneo. La elevación es más acusada en la piel, debido a la mayor necesidad de eliminar el calor del organismo. Como consecuencia del mayor flujo sanguíneo, aumenta también el gasto cardíaco, que en ocasiones se eleva al 60% o más por encima de sus valores normales cuando existe una cantidad excesiva de hormona tiroidea. En cambio, disminuye hasta la mitad del valor normal en el hipotiroidismo grave. Aumento de la frecuencia cardíaca. Bajo la influencia de la hormona tiroidea, la frecuencia cardíaca se eleva mucho más de lo que cabría esperar por el incremento del gasto cardíaco. Por consiguiente, parece que la hormona tiroidea ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, que a su vez aumenta la frecuencia cardíaca. Este efecto tiene especial importancia, ya que la frecuencia cardíaca es uno de los signos físicos en los que se basa el médico para determinar si un paciente produce una cantidad excesiva o insuficiente de hormona tiroidea. Aumento de la fuerza cardíaca. La mayor actividad enzimática inducida por la producción elevada de hormona tiroidea aumenta la fuerza del corazón cuando se secreta un ligero exceso de hormona tiroidea.
Este efecto es análogo al incremento de la fuerza cardíaca que tiene lugar en presencia de febrícula y durante el ejercicio. No obstante, cuando la concentración de hormona tiroidea asciende de forma notable, la potencia del músculo cardíaco se deprime, debido a un catabolismo proteico excesivo y prolongado. De hecho, algunos pacientes con hipertiroidismo grave fallecen por una descompensación cardíaca secundaria a un infarto de miocardio y a la sobrecarga cardíaca provocada por el mayor gasto cardíaco. Presión arterial normal. La presión arterial media suele permanecer dentro de los valores normales tras la administración de hormona tiroidea. No obstante, debido al aumento del flujo sanguíneo del tejido entre los latidos cardíacos, la presión diferencial tiende a elevarse. En el hipertiroidismo se observa un ascenso de la presión sistólica de 10 a 15 milímetros Hg y una reducción similar de la presión diastólica. Aumento de la respiración. El incremento del metabolismo eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración. Aumento de la motilidad digestiva. Además de aumentar el apetito y el consumo de alimentos, aspectos ya comentados, la hormona tiroidea favorece la secreción de los jugos digestivos y la motilidad del aparato digestivo. Por tanto, el hipertiroidismo se asocia a menudo a diarrea, mientras que la ausencia de hormona tiroidea puede producir estreñimiento. Efectos excitadores sobre el sistema nervioso central. En general, la hormona tiroidea acelera la función cerebral, aunque los procesos del pensamiento pueden estar disociados. Por el contrario, la ausencia de hormona tiroidea disminuye la rapidez de la función cerebral. Una persona con hipertiroidismo es propensa a sufrir grados extremos de nerviosismo y numerosas tendencias psiconeuróticas, tales como complejos de ansiedad, preocupación extrema y paranoia. Efectos sobre la función muscular. Un ligero incremento de la hormona tiroidea desencadena una reacción muscular enérgica, pero cuando la cantidad de hormona resulta excesiva, los músculos se debilitan a causa del catabolismo excesivo de las proteínas. En cambio, la carencia de hormona tiroidea reduce la actividad de los músculos, que se relajan lentamente tras la contracción. Temblor muscular. Uno de los signos más característicos del hipertiroidismo consiste en un ligero temblor muscular. Este síntoma no es comparable al temblor ostensible que se observa en la enfermedad de Parkinson o en los escalofríos, ya que su frecuencia es rápida, de 10 a 15 veces por segundo. El temblor se percibe con facilidad colocando una hoja de papel sobre los dedos extendidos y observando el grado de vibración del papel. Este temblor se atribuye a un aumento de la reactividad de las sinapsis neuronales en las regiones de la médula espinal que controlan el tono muscular. El temblor constituye un medio importante para evaluar el efecto de la hormona tiroidea sobre el sistema nervioso central. Efectos sobre el sueño. La hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con hipertiroidismo suelen sentirse siempre cansadas, aunque les resulte difícil conciliar el sueño debido a sus efectos excitantes sobre la sinapsis. Por el contrario, el hipotiroidismo se caracteriza por una somnolencia extrema y el sueño se prolonga a veces entre 12 y 14 horas diarias. Efectos sobre otras glándulas endocrinas. El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas endocrinas, aunque también la necesidad tisular de hormonas. Por ejemplo, cuando se incrementa la secreción de tiroxina, lo hace también el metabolismo de la glucosa de casi todo el organismo, lo que se asocia a una mayor necesidad de secreción de insulina por el páncreas. Asimismo, la hormona tiroidea potencia muchas actividades metabólicas relacionadas con la formación del hueso y, como consecuencia, eleva las necesidades de hormona paratiroidea. Por último, la hormona tiroidea incrementa la velocidad de desactivación hepática de los glucocorticoides suprarrenales. Este aumento en la velocidad de desactivación conlleva un incremento retroactivo de la síntesis de hormona adrenocorticótropa por la adenohipófisis y, por consiguiente, una mayor secreción de glucocorticoides por las glándulas suprarrenales. Efecto de las hormonas tiroideas sobre la función sexual. Para que la función sexual sea normal, la secreción tiroidea ha de aproximarse a la normalidad. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo menorragia y polimenorrea, es decir,
una hemorragia menstrual excesiva y frecuente, respectivamente. Sin embargo, y aunque parezca extraño, en determinados casos la ausencia de hormona tiroidea induce menstruaciones irregulares y en ocasiones amenorrea, ausencia de hemorragia menstrual. Es probable que las mujeres con hipotiroidismo, al igual que los varones, sufran una importante disminución de la libido. Un aspecto que complica aún más el cuadro en las mujeres hipotiroideas es la oligomenorrea, hemorragia menstrual muy escasa, y, en ocasiones, la amenorrea. La acción de la hormona tiroidea sobre las gónadas no puede circunscribirse a una función específica, sino que obedece a la combinación de diversos efectos metabólicos directos sobre las gónadas y a ciertos efectos de retroalimentación, excitadores e inhibidores, que operan a través de las hormonas adenohipofisarias que controlan las funciones sexuales. Regulación de la secreción de hormonas tiroideas con el fin de mantener una actividad metabólica normal en el organismo. Es preciso que en todo momento se secrete una cantidad adecuada de hormona tiroidea. Para lograr este nivel ideal de secreción existen mecanismos específicos de retroalimentación que operan a través del hipotálamo y de la adenohipófisis y que controlan la secreción tiroidea. Estos mecanismos se explican en los siguientes apartados. La TSH adenohipofisaria incrementa la secreción tiroidea. La TSH, denominada también tirotropina, es una hormona adenohipofisaria, una glucoproteína con un peso molecular de aproximadamente 28.000. Esta hormona, ya estudiada en el capítulo 75, incrementa la secreción de tiroxina y de triiodotironina por la glándula tiroides. Los efectos que ejerce sobre esta glándula son los siguientes. 1. Eleva la proteólisis de la tiroglobulina que se encuentra almacenada en los folículos, con lo que se liberan hormonas tiroideas a la sangre circulante y disminuye la sustancia folicular. 2. Incrementa la actividad de la bomba de yoduro, que favorece el atrapamiento del yoduro por las células glandulares, elevando en ocasiones la relación entre las concentraciones intra- y extracelular de yodo en la sustancia glandular hasta 8 veces por encima de los valores normales. 3. Intensifica la yodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas. 4. Aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas. 5. Incrementa el número de células tiroideas y transforma las células cúbicas en cilíndricas e induce el plegamiento del epitelio tiroideo en el interior de los folículos. En resumen, la TSH estimula todas las actividades secretoras conocidas de las células glandulares tiroideas. El efecto precoz más importante luego de la administración de TSH consiste en el comienzo de la proteólisis de la tiroglobulina, que provoca la liberación de tiroxina y triiodotironina hacia la sangre en un plazo de 30 minutos. Los demás efectos tardan varias horas o incluso días y semanas en desarrollarse por completo. El monofosfato de adenosina cíclico actúa como mediador del efecto estimulador de la TSH. La mayoría de los numerosos y variados efectos de la TSH sobre las células tiroideas obedecen a la activación del sistema de segundo mensajero de la MPC de la célula. El primer acontecimiento de esta activación consiste en la unión de la TSH con sus receptores específicos de la membrana basal de la célula tiroidea. Se activa así la adenilato ciclasa de la membrana, lo que incrementa la formación de AMPC en la célula. Por último, el AMPC actúa como segundo mensajero y activa la proteína sinasa, que produce múltiples fosforilaciones en toda la célula. El resultado es un aumento inmediato de la secreción de hormonas tiroideas y un crecimiento prolongado del propio tejido de la glándula. Este método de control de la actividad de la célula tiroidea se asemeja a la función de la AMPC como segundo mensajero en otros muchos tejidos efectores del organismo, como se estudió en el capítulo 75. La secreción adenohipofisaria de TSH se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo. La secreción de TSH por la adenohipófisis está controlada por una hormona hipotalámica, la tiroliberina o hormona liberadora de tirotropina, TRH, secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo. A continuación, los vasos porta hipotalámico hipofisarios transportan la TRH desde la eminencia media hasta la adenohipófisis, como se explicó en el capítulo 75. La TRH es una amida tripeptídica, piroglutamilhistidilprolina amida. La TRH actúa directamente sobre las células de la adenohipófisis, incrementando su producción de TSH.
Cuando se bloquea el sistema porta que conecta el hipotálamo con la adenohipófisis, la secreción adenohipofisaria de TSH experimenta un gran descenso, aunque no llega a desaparecer. El mecanismo molecular mediante el cual la TRH estimula a las células adenohipofisarias secretoras de TSH para que sinteticen esta hormona consiste, en primer lugar, en su unión a los receptores de TRH de la membrana celular de la hipófisis. A su vez, este proceso activa el sistema de segundo mensajero de la fosfolipasa en las células hipofisarias, haciendo que produzcan grandes cantidades de fosfolipasa C. A continuación, se inicia una cascada de otros segundos mensajeros, como los iones calcio y el diacilglicerol que, en última instancia, inducen la liberación de TSH. Efectos del frío y de otros estímulos nerviosos sobre la secreción de TRH y TSH. Uno de los estímulos más conocidos de la secreción de TRH por el hipotálamo y, por consiguiente, de la secreción de TSH por la adenohipófisis es la exposición de un animal al frío. Este efecto obedece casi con toda seguridad a la excitación de los centros hipotalámicos encargados de controlar la temperatura corporal. La exposición de las ratas al frío intenso durante varias semanas incrementa la producción de hormonas tiroideas hasta más del 100% de su valor normal y eleva el metabolismo basal hasta en un 50%. De hecho, las personas que se trasladan a las regiones árticas presentan un metabolismo basal entre un 15 y un 20% mayor de lo normal. Algunas reacciones emocionales también afectan a la producción de TRH y TSH, por lo que repercuten de forma indirecta en la secreción de las hormonas tiroideas. La excitación y la ansiedad, estados que estimulan de forma considerable al sistema nervioso simpático, inducen una caída aguda de la secreción de TSH, debida quizá a que estos estados elevan el metabolismo y el calor corporal, ejerciendo así un efecto inverso sobre el centro de control del calor. Tanto estos efectos emocionales como el efecto del frío desaparecen cuando se secciona el tallo hipofisario, lo que indica que están mediados por el hipotálamo. Efecto de retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción adenohipofisaria de TSH. El ascenso de la concentración de hormona tiroidea en los líquidos corporales reduce la secreción de TSH por la adenohipófisis. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta hasta 1,75 veces los valores normales, la secreción de TSH cae hasta casi desaparecer. Este efecto depresor mediante retroalimentación apenas disminuye cuando se separa la adenohipófisis del hipotálamo. Por consiguiente, como se muestra en la figura 77a7, parece probable que la elevación de la hormona tiroidea inhiba la secreción adenohipofisaria de TSH principalmente por un efecto directo sobre la propia adenohipófisis. Cualquiera que sea el mecanismo de la retroalimentación, su efecto consiste en mantener una concentración prácticamente constante de hormona tiroidea libre en los líquidos corporales circulantes. Figura 77a7. Regulación de la secreción tiroidea. Las sustancias antitiroideas suprimen la secreción tiroidea. Los fármacos antitiroideos mejor conocidos son el tiocianato, el propiltiouracilo y las concentraciones elevadas de ioduros inorgánicos. Cada uno de ellos bloquea la secreción tiroidea mediante un mecanismo distinto que se explicará a continuación. Los iones tiocianato reducen el atrapamiento de yoduro. La misma bomba activa que transporta los iones yoduro al interior de las células tiroideas bombea además iones tiocianato, iones perclorato e iones nitrato. Por consiguiente, la administración de una concentración lo bastante elevada de tiocianato, o de alguno de los otros iones, inhibe de forma competitiva el transporte de yoduro a la célula y, por tanto, inhibe el mecanismo de atrapamiento del yoduro. La menor disponibilidad de yoduro en las células glandulares no interrumpe la formación de tiroglobulina, pero sí impide la yodación de la ya formada y la consiguiente formación de las hormonas tiroideas. A su vez, este déficit de hormona tiroidea eleva la secreción de TSH por la adenohipófisis, que provoca un crecimiento excesivo de la glándula tiroides aunque ésta no elabore cantidades suficientes de hormona. En consecuencia, el uso de tiocianatos y de algunos de los otros iones para bloquear la secreción tiroidea se traduce en un aumento del tamaño de esta glándula, proceso que recibe el nombre de bocio. El propiltiouracilo reduce la formación de hormona tiroidea. El propiltiouracilo, junto con otros compuestos similares, como el metimazol y el carbimazol, impide la formación de hormona tiroidea a partir del yoduro y la tirosina. El mecanismo de esta acción consiste, por una parte,
en bloquear la enzima peroxidasa necesaria para la yodación de la tirosina y, por otra, en impedir el acoplamiento de dos tirosinas yodadas para formar tiroxina o triyodotironina. El propiltiouracilo, al igual que el tiocianato, no impide la formación de tiroglobulina. La ausencia de tiroxina y triyodotironina en la tiroglobulina provoca una enorme estimulación por retroalimentación de la secreción de TSH por la adenohipófisis, lo que favorece el crecimiento del tejido glandular y la formación de bocio. La concentración elevada de yoduro disminuye la actividad y el tamaño de la glándula tiroides cuando los yoduros de la sangre alcanzan una concentración elevada, 100 veces la cifra plasmática normal. Casi todas las actividades de la glándula tiroides disminuyen, aunque a menudo solo durante unas semanas. El efecto consiste en una reducción del atrapamiento de yoduro, con lo que la yodación de la tirosina para formar hormonas tiroideas también disminuye. Un aspecto aún más importante es que la endocitosis normal del coloide de los folículos por las células glandulares tiroideas se paraliza con las concentraciones elevadas de yoduro. Esta constituye la primera fase de la liberación de las hormonas tiroideas a partir del coloide almacenado, por lo que tiene lugar un bloqueo casi inmediato de la secreción de hormona tiroidea hacia la sangre. Las concentraciones elevadas de yoduro reducen todas las fases de la actividad tiroidea, disminuyen ligeramente el tamaño de la glándula tiroides y, en especial, de su aporte sanguíneo, lo que contrasta con los efectos opuestos causados por casi todas las demás sustancias antitiroideas. Por esta razón, los yoduros se administran a menudo a los pacientes durante 2 a 3 semanas antes de la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, con el fin de disminuir el alcance de la intervención y, sobre todo, la magnitud del sangrado. Enfermedades del tiroides. Hipertiroidismo. Tras el estudio de los diversos efectos fisiológicos de la hormona tiroidea, deben quedar claros casi todos los efectos del hipertiroidismo. No obstante, cabe mencionar algunos fenómenos específicos relacionados en especial con la aparición, el diagnóstico y el tratamiento del hipertiroidismo. Causas del hipertiroidismo: bocio tóxico, tirotoxicosis, enfermedad de Graves. En la mayoría de los pacientes con hipertiroidismo se observa un aumento de tamaño de la glándula tiroides, que llega a duplicarse o triplicarse, con una hiperplasia considerable y un plegamiento del revestimiento de las células foliculares en los folículos, por lo que el número de células también aumenta de forma notable. Además, la secreción de cada célula se multiplica varias veces. Los estudios sobre la captación de yodo radiactivo indican que estas glándulas hiperplásicas secretan en ocasiones cantidades de hormona tiroidea superiores en 5 a 15 veces su valor normal. La enfermedad de Graves, la forma más común de hipertiroidismo, es una enfermedad autoinmunitaria en la que se forman unos anticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes, TSI, contra el receptor de TSH. Estos anticuerpos se unen a los mismos receptores de membrana que la TSH e inducen una activación continua del sistema AMPC de las células que se traduce en la aparición de hipertiroidismo. Los anticuerpos TSI inducen un efecto estimulante prolongado sobre la glándula tiroides que dura hasta 12 horas y contrasta con la brevedad de la acción de la TSH, que es solo de 1 hora. La elevada secreción de hormona tiroidea causada por la TSI suprime, a su vez, la formación adenohipofisaria de TSH. Por tanto, las concentraciones de TSH son menores de lo normal, a menudo, esencialmente nulas, y no aparecen elevadas, en la mayoría de los pacientes con enfermedad de Graves. Los anticuerpos causantes del hipertiroidismo aparecen como resultado de la autoinmunidad desarrollada frente al tejido tiroideo. Parece probable que en algún momento de la vida de la persona, las células tiroideas hayan liberado una cantidad excesiva de antígenos y que este efecto se haya traducido en la formación de anticuerpos contra la glándula. Adenoma tiroideo. El hipertiroidismo se debe en ocasiones a un adenoma localizado, un tumor, que se desarrolla en el tejido tiroideo y que secreta una gran cantidad de hormonas tiroideas. Esta presentación difiere del tipo más común en que no suele asociarse con signos de enfermedad autoinmunitaria. Mientras el adenoma secreta grandes cantidades de hormona tiroidea, la función secretora del resto de la glándula queda prácticamente inhibida porque la hormona elaborada por el adenoma deprime la producción de TSH por la hipófisis. Síntomas de hipertiroidismo. Los síntomas de hipertiroidismo deben resultar evidentes a partir de la exposición anterior de la fisiología de las hormonas tiroideas. 1. Estado de gran excitabilidad. 2. Intolerancia al calor.
3. Aumento de la sudoración. 4. Adelgazamiento leve o extremo, en ocasiones, hasta 45 kilogramos. 5. Grado variable de diarrea. 6. Debilidad muscular. 7. Nerviosismo u otros trastornos psíquicos. 8. Fatiga extrema e incapacidad para conciliar el sueño. Y 9. Temblor de las manos. Exoftalmos. Casi todos los pacientes con hipertiroidismo sufren cierto grado de prominencia de los globos oculares, similar a la mostrada en la figura 77A8. Este estado se denomina exoftalmos. En aproximadamente la tercera parte de los casos se observa un grado notable de exoftalmos que a veces se agrava hasta que la prominencia de los globos oculares provoca un estiramiento del nervio óptico, con daños para la visión. Con mucha mayor frecuencia, las alteraciones oculares se deben a que los párpados no se cierran por completo cuando la persona parpadea o duerme. Como resultado, la superficie epitelial de los ojos se seca e irrita y a menudo se infecta, facilitando la ulceración de la córnea. Figura 77A8. Paciente con hipertiroidismo exoftálmico. Obsérvense la prominencia ocular y la retracción de los párpados superiores. El metabolismo basal era más 4,0, por cortesía del Dr. Leonard Poussy. La causa de la protrusión ocular reside en una tumefacción edematosa de los tejidos retroorbitarios y en diversas lesiones degenerativas de los músculos extraoculares. En la sangre de la mayoría de los pacientes se detectan inmunoglobulinas que reaccionan con estos músculos oculares. Además, la concentración de estas inmunoglobulinas es más elevada en las personas con cifras altas de TSI. Así pues, existen indicios de que el exoftalmos, al igual que el propio hipertiroidismo, es un proceso autoinmunitario. El exoftalmo suele mejorar considerablemente con el tratamiento del hipertiroidismo. Pruebas diagnósticas para el hipertiroidismo. La prueba diagnóstica más exacta del hipertiroidismo habitual consiste en la medición directa de la concentración plasmática de tiroxina, libre, y en ocasiones de triiodotironina, con ayuda de métodos de radioinmunoanálisis adecuados. En ocasiones se emplean además las siguientes pruebas. 1. El metabolismo basal aumenta de ordinario hasta más 3,0 a más 6,0 en el hipertiroidismo grave. 2. La concentración plasmática de TSH se determina mediante radioinmunoanálisis. En el tipo habitual de tirotoxicosis, la secreción adenohipofisaria de TSH se halla suprimida por completo por la elevada cantidad de tiroxina y triiodotironina circulantes, por lo que apenas se detecta TSH en el plasma. 3. La concentración de TSI se mide mediante radioinmunoanálisis. Esta concentración suele estar elevada en la tirotoxicosis, pero reducida en el adenoma tiroideo. Tratamiento del hipertiroidismo. El tratamiento más directo del hipertiroidismo consiste en la extirpación quirúrgica de la mayor parte de la glándula tiroides. En general, es conveniente preparar al paciente antes de la operación, para lo cual se administra propiltiouracilo, a menudo durante varias semanas, hasta que el metabolismo basal del paciente se normaliza. A continuación se administran ioduros en concentraciones elevadas durante 1 o 2 semanas antes de la operación, para reducir el tamaño de la glándula y su riego sanguíneo. Gracias a estas medidas preoperatorias, la mortalidad quirúrgica es inferior a 1 de cada 1.000 casos, mientras que antes de la aparición de estas técnicas modernas ascendía a 1 de cada 25 enfermos. Tratamiento de la hiperplasia tiroidea con yodo radiactivo. La glándula tiroides hiperplásica y tóxica absorbe entre un 80 y un 90% de una dosis inyectada de yoduro en 24 horas. Si el yodo inyectado es radiactivo, destruirá a una fracción importante de todas las células secretoras tiroideas. En general, se administran 5 mCi de yodo radiactivo y se examina al paciente varias semanas después. Si no ha desaparecido el hipertiroidismo, se aplicarán dosis adicionales hasta que el estado tiroideo se normalice. Hipotiroidismo. Por lo general, los efectos del hipotiroidismo son opuestos a los del hipertiroidismo, pero comprende también algunos mecanismos fisiológicos peculiares. El hipotiroidismo, al igual que el hipertiroidismo, a menudo se inicia por autoinmunidad contra la glándula tiroides, enfermedad de Hashimoto, aunque en este caso la inmunidad no estimula a la glándula, sino que la destruye. En primer lugar, la glándula tiroides de casi todos estos pacientes sufre una tiroiditis autoinmunitaria, es decir, una inflamación del tiroides,
que provoca su deterioro progresivo y, en última instancia, la fibrosis de la glándula, con una secreción escasa o nula de hormonas tiroideas. Se conocen otros tipos de hipotiroidismo, asociados a menudo al aumento de tamaño de la glándula tiroides, denominados bocio tiroideo, tal como se describe en los apartados siguientes. Bocio coloide endémico asociado a la deficiencia alimenticia de yodo. El término, bocio, se aplica a una glándula tiroides de gran tamaño. Como se señaló en el comentario sobre el metabolismo del yodo, se precisan unos 50 miligramos de yodo al año para la formación de una cantidad suficiente de hormona tiroidea. En determinadas regiones del mundo, en especial en los Alpes suizos, los Andes y la región estadounidense de los Grandes Lagos, el suelo contiene una cantidad insuficiente de yodo y, por tanto, los alimentos no aportan ni siquiera la minúscula dosis necesaria. En consecuencia, cuando no existía la sal de mesa yodada, en estas regiones era frecuente la aparición de glándulas tiroideas de gran tamaño, fenómeno conocido como bocio endémico. El mecanismo que explica la aparición del bocio endémico es el siguiente: la carencia de yodo impide la producción de tiroxina y triyodotironina. Como consecuencia, no existe ninguna hormona que inhiba la producción de TSH por la adenohipófisis, que secreta cantidades excesivas de esta hormona. La TSH estimula a las células tiroideas para que secreten cantidades enormes de tiroglobulina coloide al interior de los folículos y el tamaño de la glándula aumenta cada vez más. Sin embargo, al no disponer de yodo, la molécula de tiroglobulina no elabora tiroxina ni triyodotironina, por lo que la producción de TSH en la adenohipófisis no se suprime de forma normal. Los folículos alcanzan tamaños descomunales y la glándula tiroides aumenta hasta 10 a 20 veces de tamaño. Bocio coloide idiopático no tóxico. En algunas personas que no sufren carencias de yodo se observan glándulas tiroides de gran tamaño, similares al bocio coloide endémico. Estas glándulas bociosas elaboran a veces cantidades normales de hormona tiroidea, pero lo más común es que la secreción hormonal esté deprimida, como sucede en el bocio coloide endémico. Se ignora la causa exacta del aumento de tamaño de la glándula tiroides que se observa en los pacientes con bocio coloide idiopático, pero casi todos ellos presentan signos de tiroiditis leve. Así pues, se ha sugerido que la tiroiditis provoca un ligero hipotiroidismo que aumenta la secreción de TSH y favorece el crecimiento progresivo de las porciones de la glándula que no están inflamadas. Esta teoría podría explicar por qué estas glándulas suelen desarrollar nódulos y por qué unas partes crecen mientras que otras quedan destruidas por la tiroiditis. En algunas personas con bocio coloide, la glándula tiroides presenta una anomalía del sistema enzimático necesario para la formación de hormonas tiroideas. A menudo se encuentran las siguientes anomalías: 1. Deficiencia del mecanismo de atrapamiento del yoduro, con bombeo insuficiente de yodo a las células tiroideas. 2. Sistema de peroxidasas defectuoso, los yoduros no se oxidan para formar yodo. 3. Acoplamiento defectuoso de la tirosina yodada en la molécula de tiroglobulina, no se puede formar la hormona tiroidea final. 4. Déficit de la enzima desyodasa, que impide la recuperación de yodo a partir de las tirosinas yodadas que no se han acoplado para formar las hormonas tiroideas, lo que supone 2/3 partes de todo el yodo, con la consiguiente deficiencia de yodo. Por último, algunos alimentos contienen sustancias bociógenas que ejercen cierta actividad antitiroidea similar a la del propiltiouracilo e inducen un aumento de tamaño de la glándula tiroides estimulado por la TSH. Estas sustancias bociógenas se encuentran especialmente en algunas variedades de nabo y de col. Características fisiológicas del hipotiroidismo con independencia de la causa del hipotiroidismo: tiroiditis, bocio coloide endémico, bocio coloide idiopático, destrucción de la glándula tiroides por radiación o extirpación quirúrgica del tiroides. Sus efectos fisiológicos son siempre los mismos: fatiga y somnolencia extrema, de 12 a 14 h diarias de sueño, lentitud muscular desmesurada, disminución de la frecuencia cardíaca, menor gasto cardíaco, reducción del volumen sanguíneo, en ocasiones, aumento del peso corporal, estreñimiento, lentitud mental, insuficiencia de diversas funciones tróficas del organismo que se manifiestan por reducción del crecimiento del cabello y por descamación cutánea, voz ronca y carraspera, y, en los casos extremos, aspecto edematoso del cuerpo, denominado mixedema.
Mixedema. El mixedema se desarrolla en personas cuya función tiroidea es prácticamente nula. La figura 77-9 corresponde a la fotografía de una paciente de estas características, con grandes bolsas bajo los ojos y tumefacción facial. Esta enfermedad se caracteriza, por razones que aún no se conocen, por la presencia de cantidades muy elevadas de ácido hialurónico y de sulfato de condroitina, que se unen a proteínas y forman un exceso de gel tisular en los espacios intersticiales, con el consiguiente aumento de la cantidad total de líquido intersticial. Al tratarse de un gel, el líquido es prácticamente inmóvil y da lugar a un edema sin fovea. Figura 77-9 paciente con mixedema. Por cortesía del Dr. Herbert Langford. La arterioesclerosis en el hipotiroidismo. Como se señaló anteriormente, la ausencia de hormona tiroidea aumenta la concentración sanguínea de colesterol, a causa de una alteración del metabolismo de los lípidos y del propio colesterol y de una menor excreción hepática de colesterol hacia la bilis. La elevación del colesterol sanguíneo se asocia a menudo a un incremento de la arterioesclerosis. Por consiguiente, muchos pacientes con hipotiroidismo, en especial los que presentan mixedema, sufren con el tiempo arterioesclerosis que, a su vez, origina la enfermedad vascular periférica, sordera y, a menudo, una coronariopatía extrema y la muerte prematura consiguiente. Pruebas diagnósticas en el hipotiroidismo. Las pruebas utilizadas para diagnosticar el hipertiroidismo proporcionan resultados opuestos en el hipotiroidismo. La tiroxina libre en la sangre está baja. El metabolismo basal en el mixedema oscila entre 30 y 50. Por último, la secreción de TSH por la adenohipófisis cuando se administra una dosis de prueba de TRH suele incrementarse notablemente, salvo en los casos raros de hipotiroidismo causado por una respuesta deprimida de la hipófisis a la TRH. Tratamiento del hipotiroidismo. En la figura 77-4 se muestra el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal y puede verse que la acción de la hormona normalmente dura más de un mes. Por consiguiente, resulta sencillo mantener un nivel constante de actividad de la hormona tiroidea en el organismo con la administración oral de uno o más comprimidos de tiroxina al día. Es más, con el tratamiento adecuado del paciente con hipotiroidismo, se logra una normalidad completa, de forma que ciertos pacientes con mixedema han llegado a cumplir 90 años tras más de 50 de tratamiento. Cretinismo. El cretinismo se debe a un hipotiroidismo extremo sufrido durante la vida fetal, la lactancia o la infancia. Esta enfermedad se caracteriza especialmente por la falta de crecimiento y por retraso mental. Puede deberse a la ausencia congénita de la glándula tiroides, cretinismo congénito, a que la glándula tiroides no sintetiza hormona tiroidea por un defecto genético de la glándula o una carencia de yodo en la alimentación, cretinismo endémico. Algunos neonatos que carecen de glándula tiroides tienen un aspecto y una función normales, ya que recibieron cierta cantidad, aunque no suficiente, de hormona tiroidea de la madre durante la vida uterina. No obstante, varias semanas después de nacer, los movimientos del niño se hacen más lentos y el crecimiento físico y mental se retrasa considerablemente. El tratamiento de los recién nacidos con cretinismo, basado en la administración en cualquier momento de una cantidad adecuada de yodo o de tiroxina, normaliza el crecimiento físico, pero si esta enfermedad no se trata pocas semanas después del parto, el crecimiento mental sufrirá un retraso permanente. Este estado se explica por el retraso del crecimiento, la ramificación y la mielinización de las células neuronales del sistema nervioso central en ese periodo crítico para el desarrollo de las aptitudes mentales. Es característico que la inhibición del crecimiento esquelético de los niños con cretinismo sea menor que la del desarrollo de las partes blandas. La consecuencia de este desequilibrio es que las partes blandas tienden a aumentar de tamaño de forma excesiva, por lo que el niño con cretinismo es obeso, fornido y bajo. En ocasiones, el tamaño de la lengua aumenta demasiado en relación con el crecimiento esquelético y obstruye la deglución y la respiración, causando un sonido gutural característico y, a veces, la asfixia del niño.